¿Recuerdas al estadounidense que fingió su muerte y se hizo pasar por británico para evitar ser juzgado? Protesto, mi señora, eso es todo lo que tengo. Su pasado lo alcanzó tras más de 10 años. Huyó para evitar la investigación. Adoptó un alias e incluso en respuesta a este caso se negó a admitir quién era. Te explicaremos cómo evadió la detección durante años, además del castigo que le impuso el juez en uno de sus casos penales. No soy culpable. Estas mujeres mienten. Esto es Dentro del Crimen de Ley y Crimen. Soy Elizabeth Milner. El caso de Nicolás Rossi atrajo atención internacional. Durante años usó varios alias y hasta dijo ser huérfano irlandés. Resulta que solo es un hombre de Estados Unidos que intenta evadir múltiples cargos de violación. Nació como Nicolás Saldovarian, luego fue Nicolás Rossi y después Arturo Knight Brown. ¿Es usted el señor Rossi? ¿Es usted el señor Rossi? ¿Eso es un sí? Mi nombre es Alvin. Creo que voy a tener que ir a la cárcel. Repite lo que él dijo. Me cuesta mucho trabajo escucharlo. ¿Qué es? Mi nombre es Alvin Knight. Su nombre es Arthur Knight. No puedo oír su señoría para que él diga su nombre. Sí, no podemos escucharlo en absoluto. ¿Puede preguntarle usted? ¿Puede decir su nombre y fecha de nacimiento, por favor? Acérquese un poco. Mi nombre es Arturo Caballero Brown. Mi fecha de nacimiento es 22 de noviembre de 1996. Está bien, no lo hago. Creo que estamos teniendo un problema para entender quién es esta persona. No lo hago. Este no es el número 36. Su señoría. Lo tenemos registrado como Nicolás Rossi y él dice que su nombre es Arturo Knight. ¿Ese es uno de los alias? Su señoría, Tamar Bosque del Estado. Este individuo ha sido extraditado y no ha admitido su nombre ni su fecha de nacimiento correctamente. Y por eso no creo que vayamos a tener éxito con eso hoy tampoco. También se conoce como... Protesta. Mi señora, eso es todo lo que tengo. Y le pediría a su señoría que la fiscalía llame a Hawái. Así que, señor Knight, voy a... Primero tuve una apelación en la Suprema Corte. Menos de 9 meses después de esa audiencia, confesó que Arturo y Nicolás son la misma persona. El argumento principal del Estado es que hay pruebas claras y convincentes de que el señor Rossi probablemente huirá de la jurisdicción del tribunal si se le concede la libertad bajo fianza. Habiendo considerado cuidadosamente las pruebas presentadas, el tribunal determina que el Estado ha demostrado con pruebas claras y convincentes que esto es cierto. Los hechos en disputa relacionados con la salida del señor Rossi de los Estados Unidos y su regreso bajo extradición demuestran que es muy alta la probabilidad de que huya de la jurisdicción del tribunal si obtiene libertad bajo fianza. El tribunal llega a esa conclusión con base en los siguientes hechos. En un momento en que la Fundación Ala Verde estaba siendo investigada por fraude, Nicolás Rossi salió de los Estados Unidos. Tuvo una conversación con un agente del FBI en la que indicó que eligió el país de su destino porque Irlanda no lo extraditaría. El agente del FBI confirmó la salida del señor Rossi, en un vuelo de American Airlines en 2017. Salió usando un pasaporte estadounidense y desembarcó en Dublín.
El testimonio es que el 9 de enero, el señor Rossi recibió una reducción de delincuente sexual por parte del estado de Rhode Island. Al día siguiente se anunció en el sitio web de la Fundación Alverde que el señor Rossi tenía cáncer. Más tarde, en febrero, se publicó una esquela para el señor Nicolás Rossi, nuevamente en febrero de 2020, indicando que él había fallecido. El señor Rossi había fallecido y que había sido incinerado y enterrado en el mar, con solo su esposa e hijos como testigos, 7 días antes de que se publicara la esquela. El señor Rossi o alguien más publicó en su cuenta de redes sociales que se había casado con Miranda Knight. De hecho, el señor Rossi no había muerto, continuó manejando sus asuntos en Europa. El señor Rossi negó enfáticamente ser Nicholas Rossi y afirmó que él era Arthur Knight. Finalmente, ese proceso de extradición resultó en que él fuera devuelto al estado de Utah, devuelto a los Estados Unidos y luego al estado de Utah, donde se confirmó, y esto está en la transcripción de la audiencia preliminar. Se confirmó que la muestra de ácido desoxirribonucleico del acusado era de Nicolás Rossi, y esa coincidencia de ácido desoxirribonucleico está confirmada. Y hoy el señor Rossi no niega que Arturo Knight y Nicolás Rossi son de hecho la misma persona. Es cierto que el señor Rossi actualmente enfrenta circunstancias de salud que pueden dificultar su huida de los Estados Unidos, pero no estoy convencido de que eso lo impediría, de que esas condiciones lo impedirían. Tiene a su esposa en el Reino Unido que le está proporcionando dinero de manera periódica. Ese dinero puede ayudarlo en su posible fuga. No tiene ningún tipo de vínculo con el estado de Utah. Enfrenta un cargo de violación en el condado de Salt Lake. Estos son incentivos fuertes para huir de la jurisdicción, y él ha demostrado su capacidad para hacerlo en el pasado. Por estas razones, el tribunal determina que el Estado cumplió con su carga de prueba. Ordenaré detener al señor Rossi sin derecho a fianza. Para entender este caso, hay que volver a 2008, cuando Nicolás conoció a su novia de entonces. No vamos a decir el nombre de la exnovia, y hay una razón para ello. Así que los dos se conocieron en línea por esa época y comenzaron una relación romántica. Los fiscales afirmaron que Nicolás no era lo que aparentaba. Nico parecía agradable, educado e inteligente. Muy pronto, él empezó a presionarla para que se casara con él. Ella no estaba segura, pero él era muy encantador. 2 semanas después de conocerse en persona, ya estaban comprometidos. Se detuvieron en una joyería del centro comercial, y él la presionó para que compraran anillos de compromiso para ambos, siendo ella la responsable de pagar los anillos, bajo la solicitud de crédito que llenaron ese día. Una vez que se comprometieron, Nick empezó a comportarse de manera diferente. La presionó para que le prestara más de $1,000. Siempre quería ser el centro de atención y se volvió controlador. Siempre quería conducir, incluso en el auto de ella. Insistía en ser él quien tomara las decisiones y criticaba las cosas que ella usaba. Criticaba su ropa. Un par de semanas después de comprometerse, ella tuvo suficiente. Le dijo que había terminado con la relación. Se quitó el anillo de compromiso y lo tiró en su bolso. Estaban en el centro comercial y ella fue al estacionamiento a su auto. Él la siguió sin aceptar el fin de su relación. Cuando ella se encerró en su auto, él se puso en medio para impedir que saliera del estacionamiento. Y le gritó y golpeó su auto con la mano. Ella tenía miedo y al final permitió que subiera al auto. Ella lo llevó a su casa para dejarlo y marcharse. Cuando llegaron, él se negó a bajarse de su auto. Él la amenazó y le estuvo gritando durante casi 1 hora. Finalmente, él se calmó y le pidió que entrara para hablar. Ella aceptó, pero ya adentro le repitió que su relación no funcionaría. Él se enojó de nuevo, la empujó sobre la cama, se subió encima de ella y la sujetó. Él le quitó los pantalones y la ropa interior.
Y mientras ella yacía ahí aterrada, él metió su pene en su vagina. El Estado quiere que crean 2 historias diferentes. Esta semana, 2 historias diferentes de 2 mujeres diferentes, ambas historias de violación. La primera historia ya la han escuchado un poco, ya han escuchado una caracterización de ella, solo imaginen esto conmigo. La primera historia es que una madre tiene 26 años. Ella está como en el apogeo de su juventud, apenas empezando a hacer las cosas. Y en ese apogeo, ella sufre un accidente que la deja con una lesión cerebral grave. La Ley Federal del Trabajo. Ella tiene que detenerse, tiene que hacer una pausa, todo ese impulso. Ella tiene que tomarse un descanso y sanar. Está encerrada en casa de sus padres con mamá y papá. Y solo un par de meses, 2 meses después de esa lesión cerebral, una lesión que tendrá por el resto de su vida, decide empezar a reunirse de nuevo. Y entra a Craigslist y encuentra un anuncio clasificado y lo responde. Es el clasificado de Nick. Y lo que sucede después solo puede describirse como una especie de romance vertiginoso. Algo que realmente solo escuchas en el condado de Utah o en el programa de novio o novia en 90 días. Ya conoce a Nick en su 27º cumpleaños. Y esa reunión debe haber ido bastante bien porque 7 días después él va a pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. Y al día siguiente, en el Black Friday, van a comprar anillos y se comprometen para casarse. Pero como todas las relaciones que empiezan tan rápido, se apagan. Nick y empiezan a pelear. Empiezan a no estar de acuerdo sobre si realmente deberían casarse. Ambos empiezan a tener dudas. Está molesta por la deuda que tiene por los anillos. Ella presenta una demanda en el Tribunal de Reclamos Menores. Cambia su número 2 veces. Se distancian, ya no les importa el uno al otro. Luego, hasta 13 años después, viendo las noticias. Y ve a Nick en las noticias. Y dice, oye, ese es el chico. Ese es mi exnovio patético. El que me hizo perder el tiempo en mis 20s. El que me hacía pagar todo, incluso nuestros anillos de compromiso. El que me dejó con esa deuda, ese es él. Y ella se enoja, y esos años de rabia y resentimiento empiezan a salir a flote. Y ella llama a la policía y dice, ese es el tipo que me violó 13 años después. Ella dice eso. No tendrás el informe policial de 2008 ni una fecha exacta. No creo que sepas exactamente dónde fue. Solo vas a tener algo de información de 2022 y algunas piezas de rompecabezas al azar que el Estado te va a lanzar. Las fiscales de Salt Lake afirman que tras la violación, la víctima se lo contó a sus padres, pero no actuaron y ella perdió la esperanza. Ella no quería tener nada que ver con Nicolás. Cambió su número de teléfono, entonces él la contactó por correo electrónico. Las fiscales dicen que ella presentó una demanda civil para recuperar el dinero que usó para comprar el anillo que él terminó quedándose. En respuesta, Nicolás le envió correos electrónicos amenazantes. Ella nunca volvió a verlo ni a hablar con él. Después de eso, Nicolás tampoco pudo mantenerse alejado de los problemas. Ese año, fue acusado de agredir sexualmente a una mujer en un colegio comunitario de Utah. Pudo evadir cualquier responsabilidad en ambos casos por un tiempo, hasta que una de las víctimas notó que el hombre que la agredió estaba en la televisión, con un nombre diferente, una apariencia diferente y un acento diferente. ¿Qué tipo de acusación se hizo en el caso del condado de Utah? ¿Y cuándo surgió esa acusación? Bien, entonces el caso en el condado de Utah fue nuevamente una denuncia de agresión sexual. Y entonces, el ácido desoxirribonucleico de ese kit de agresión sexual fue enviado para pruebas bajo el programa Sistema de Análisis de Crímenes e Identificación, como describí anteriormente. Y entonces ese caso requirió una investigación y seguimiento, lo que luego llevó a otra información. ¿Cuándo y dónde se dice que ocurrió la agresión sexual en el condado de Utah?
Tu mejor recuerdo, perdón, hace tiempo que no lo reviso, fue en 2008. Recuerdo que fue alrededor del verano a finales de la primavera o como primavera-verano de 2008. Ok. ¿Y eso fue en qué ciudad fue? ¿Orum era la agencia de informes? Está bien. Entonces, y perdón, se me olvidó tu respuesta. ¿Cuándo fue aproximadamente? Cuando dijiste, tú tomaste la iniciativa en la investigación de ese caso, Orum, ¿verdad? No recuerdo la fecha exacta, pero fue en 2020. Fue justo entre diciembre y enero. ¿Está bien? ¿Escuchaste? Así que ahora estoy saltando hacia adelante en el tiempo. ¿Empezó a haber atención de los medios sobre esa investigación y la investigación posterior más adelante? Sí. Como resultado de esa atención mediática, ¿recibiste noticias de alguien en el condado de Salt Lake? Sí, sí recibí. ¿De quién recibiste noticias? Entonces, en este caso, no uso iniciales ni el nombre completo. ¿Qué prefieres? La preferencia del Estado serían las iniciales. Está bien. Entonces, MS se comunicó y señaló que tenía una relación con la persona que apareció en los medios de comunicación, conocido como Nicolás Rossi o Nicolás Alarician. Ella lo llamaba Nicolás Rossi. Está bien. ¿La entrevistaste? Sí, lo hice. Entonces, ¿cómo logró hacer eso? Bueno, después de dejar Utah, se hizo un nombre en otro estado. Se hacía llamar Nicolás Aldivarian y defendía el bienestar infantil, criticando al Departamento de Niños, Jóvenes y Familias. Alegó que eso lo volvió un objetivo político. ¿Eso era necesario para asegurar que yo estuviera a salvo? ¿Y después para mantener a mi familia a salvo? Así que fingió su muerte. Incluso publicó este obituario falso en línea. En parte, decía lo siguiente, cita, «La batalla por la vida de Nicolás Aldivarian terminó el 29 de febrero de 2020. Las familias y niños atendidos por el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Rhode Island, a quienes él apoyó en tiempos difíciles, han perdido. Una guerrera que luchó en la primera línea durante 2 décadas. El señor Aldivarian falleció 2 meses después de hacer pública su diagnóstico de linfoma no Hodgkin. Tenía 32 años. Junto a él estaban la señora Aldivarian, sus 2 hijos y su familia. Sus últimas palabras fueron, «No teman, corran hacia la dicha del sol». Ese obituario sería conmovedor si Nicolás no estuviera vivo. Al cruzar el charco ya usaba el nombre Nicholas Brown y una identificación falsa. Llegó a Irlanda y quizá el vuelo le dio tiempo para escribir su historia. Es un huérfano irlandés llamado Arturo Knight Brown que huyó en 2020. ¿Qué recuerda la gente de ese año? COVID. Nicholas, también llamado Arturo, contrajo el virus y fue hospitalizado en Glasgow. Las autoridades lo rastrearon hasta Escocia al revisar su iCloud y registros bancarios. Imagina despertar de un coma por COVID y estar esposado a la cama del hospital. Eso fue lo que pasó. Nicolás sostuvo durante años que todo fue un caso de identidad equivocada. Se opuso a la extradición, pero en agosto de 2023, un juez británico aprobó su envío a Estados Unidos. En enero de 2024 eso ocurrió, pero en su primera audiencia en Estados Unidos siguió con la farsa. Protesto, mi señora, es todo lo que diré. Al año siguiente, fue juzgado tanto por el caso del condado de Utah como por el caso del condado de Salt Lake y fue declarado culpable en ambos casos. En el Titin Manchistúa. Estado de Utah versus Nicolás Eduardo Rossi, caso 221.906.768. Nosotros, los miembros del jurado en el caso mencionado, por unanimidad declaramos al acusado culpable del cargo 1, violación, con fecha 13 de agosto de 2025, firmado por el 4%. Aún no hay sentencia en el caso de Utah, pero en Salt Lake la jueza lo sentenció sin esperar. La definición de riesgo de fuga. Huyó del país para evitar la investigación. Adoptó un alias y, incluso en respuesta a este caso, se negó a admitir quién era. Nicolás Rossi no se defendió en el juicio y durante la sentencia mantuvo su declaración breve. Seré increíblemente breve. No soy culpable. Estas mujeres mienten. Presentaremos una apelación a su debido tiempo. Gracias. En este caso, el juez sentenció al ex Arthur Knight Brown a 5 años a cadena perpetua en prisión. Fue transferido oficialmente a prisión el 22 de octubre para comenzar su condena. Nicolás Rossi cumple su condena en el Centro Correccional Central de Utah en Gunnison.
Será sentenciado por el caso del condado de Utah el próximo mes. Eso es todo. Para este episodio, asegúrate de ver más episodios en el canal de YouTube de Law and Crime. Soy Elizabeth Milner y esto fue Dentro del Crimen.